Pilar. Ya sí. Presidenta, tengo que informar a la comisión que respecto del proyecto de ley que establece la obligación de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, se presentaron 5 indicaciones de la senadora Fombar y hay que acordar en qué momento se van a conocer por la comisión. También nos llegaron 3 proyectos desde la Cámara de Diputados. El primero, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Un proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional contra el Femicidio. Y un proyecto de ley que incorpora como crédito de primera clase a los alimentos que se adeuden a los descendientes. Todos esos fueron pasados a nuestra comisión en la cuenta del día de ayer. Nada más, Presidenta. Consultarle qué proyectos tenemos en tabla, además del acoso sexual en el deporte, de la iniciativa del señor Letelier. Tenemos también el CEDAW. Sí, el CEDAW, que tendríamos que continuar tratándolo. Y el proyecto de vida libre de violencia también, que tiene más de 400 indicaciones presentadas. Yo quisiera que se ponga ahí el acoso sexual institucional. El acoso sexual institucional, sí, también lo tenemos en el listado, Presidente. Voy a abrir la sesión entonces. Tenemos quórum. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces. Vamos a continuar con el proyecto de ley que establece un sistema para la enajenación de bienes heredados por mujer casada en sociedad conyugal. Y hoy día tenemos, y vamos a saludar y agradecer su presencia al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso y Santo Tomás, señor Mario Opazo. Señor profesor, le damos las gracias y la bienvenida y quedamos dispuestos a escuchar su opinión sobre una materia que nos tiene un poco complicado en su tramitación. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por la confianza depositada para ver si los puedo orientar un poco respecto de este tema. Se me ha planteado que formule observaciones de este proyecto que se me ha hecho llegar, titulado Proyecto de Ley que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte. Y para comenzar con esta exposición creo que hay que tener algunas ideas previas con el propósito que podamos después tener los antecedentes necesarios para poder abordar el proyecto de debida forma. Lo primero que hay que señalar es que la sociedad conyugal en Chile es una comunidad restringida de gananciales. ¿Qué significa que sea una comunidad restringida? Que no todos los bienes van a ingresar al patrimonio social, sino solamente algunos. Y que sea de gananciales significa que lo que ingresa al patrimonio social fundamentalmente son aquellos bienes que son producto del trabajo. Todo lo que significa un esfuerzo en su producción. Como consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, necesariamente, habiendo matrimonio casado bajo régimen de sociedad conyugal, implica que vamos a tener un patrimonio de la sociedad. Pero además de este patrimonio social podemos encontrar otros patrimonios. Cada cónyuge puede tener el suyo, patrimonio propio del marido o de la mujer, y además podemos encontrar los patrimonios satélites de la mujer que son de ella y que son los que establece los artículos 150 del patrimonio reservado y los artículos 166 y 167 del Código Civil, que son los patrimonios especiales. En tercer lugar, es importante tener presente que el marido administra ordinariamente el patrimonio social. En esta materia se distingue entre una administración ordinaria y una administración extraordinaria, y la ordinaria le corresponde al marido. Y además, en el ejercicio de esa administración ordinaria, el marido administra no solamente el patrimonio social, sino que además su propio patrimonio, pero el patrimonio propio de la mujer. Un cuarto aspecto es que la mujer solamente administra sus patrimonios satélites, patrimonios reservados y especiales. Y finalmente, otro punto que creo que es relevante es tener presente que por sucesión por causa de muerte se adquieren herencias y legados. ¿Cuál es la situación actual? En primer lugar, respecto del tema que nos convoca, si la mujer adquiere una herencia, que es una noción abstracta, eso debemos tener claro que la noción de herencia en nuestro país es una noción abstracta, es una universalidad jurídica, es un continente distinto de su contenido. Este continente ingresa al patrimonio social y por lo tanto, si la mujer quiere disponer de estos derechos que tiene sobre esta universalidad,
La enajenación no la hace ella, sino que la hace el marido, con autorización de la mujer, según lo dispone el artículo 1749, inciso tercero del Código Civil. En consecuencia, si la mujer es la que recibe la herencia, quiere deshacerse de esos bienes, quiere enajenarlos, tiene que hacer el marido con la autorización de la mujer. En segundo lugar, si la mujer adquiere un legado, o sea, estamos hablando de bienes determinados, bienes específicos, o bien si estamos hablando de los bienes que componen la herencia, o sea, estamos hablando ya del contenido más que del continente, se tiene que hacer una distinción. Si estos bienes son muebles, ingresan al patrimonio social y esto los enajena el marido, pero los enajena libremente, o sea, no necesita de la autorización de la mujer. Y si estos bienes son inmuebles, ingresan al patrimonio propio de la mujer, pero estos, como vimos, este patrimonio es administrado por el marido. De manera que si la mujer, por ejemplo, dentro de la herencia tenía una casa, tenía un departamento y lo quiere enajenar, tiene que proceder el marido y en esa escritura pública de compraventa va a comparecer el marido como administrador de la sociedad conyugal y comparecerá la mujer manifestando su voluntad. Y estas reglas que acabamos de señalar también se aplican si la mujer se hace una donación, porque en general la ley habla de adquisiciones a título gratuito. La diferencia es que la donación es por acto entre vivos y el legado sería por causa de muerte. Tenemos una situación de excepción consagrada en el artículo 166, lo que me interesa destacar son algunas cosas que aparecen ahí en la presentación. A la mujer se hace una donación o se deja una herencia o legado, pero con la condición precisa que estos bienes no sean administrados por el marido. Y si la mujer acepta esta liberalidad que se le hace, se va a configurar un nuevo patrimonio, que es el patrimonio del artículo 166, que se rigen por reglas específicas y alguna remisión hay al artículo 150. Es decir, para que se configure esta excepción del artículo 166 se necesita un matrimonio casado bajo régimen de sociedad conyugal, a la mujer se le tiene que hacer una liberalidad, donación de herencia o legado, tiene que haber una condición específica que el marido no administre esos bienes y esa mujer tiene que aceptar la liberalidad. Este patrimonio lo administra la mujer, el marido en principio no tiene ningún tipo de participación, a menos que la mujer le otorgue algún tipo de mandato. Lo interesante de esto es que al término de la sociedad conyugal, la mujer conserva la propiedad de estos bienes, pero resulta que los frutos, las cosas adquiridas a través de estos bienes van a tener un destino distinto dependiendo de la actitud que asuma la mujer o sus herederos. Se aceptan los gananciales, estos bienes se colacionan con el haber social, o sea, se junta todo y se va a distribuir entre marido y mujer o los herederos de ellos si hubiesen fallecido. En cambio, si la mujer renuncia a las gananciales, ella va a conservar esos frutos y cosas adquiridas en el ejercicio de este patrimonio del artículo 166. Con esos antecedentes vamos viendo qué pasa con el proyecto que se me ha remitido. Lo primero que me interesa destacar es que el proyecto tiene por finalidad facilitar a la mujer casada la enajenación de bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte. Lo relevante acá es tener claro que lo que se busca es facilitar la enajenación, primer aspecto, y segundo que se habla de bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte porque eso va a tener algún tipo de repercusión. Y el texto aprobado por el Senado lo que dice, agrega un inciso final al artículo 150, toda mujer casada se considerará también separada de bienes respecto de la enajenación de aquellos muebles o inmuebles adquiridos por sucesión por causa de muerte. Y hay una indicación que también busca agregar un inciso final al artículo 150, se considerará separada de bienes respecto de la enajenación de aquellos muebles e inmuebles adquiridos a título de donación, herencia o legado. Ambas textos se parecen, salvo yo diría que el de la indicación agrega la donación que no aparece mencionada en el texto aprobado por el Senado. ¿Qué problemas advertimos acá? Respecto del texto aprobado por el Senado, ya algo que había adelantado, ¿se considera o no se considera la donación? Porque solamente habla de herencia o legado y por lo tanto parece que la donación quedaría fuera. Vamos a dejar fuera otras formas de adquisición a título gratuito. Y si nosotros incluimos la donación, se produce una incongruencia con el nombre del título que lleva este proyecto, porque habla de bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte y lo que se adquiere vía donación no se adquiere por sucesión por causa de muerte. Un segundo aspecto en relación con esto de agregar un inciso final al 150
me genera la duda, ¿significa esto que estos bienes van a ingresar también al patrimonio reservado del 150 o se va a dar origen a un nuevo patrimonio distinto pero al cual se le van a aplicar las reglas del artículo 150? Y creo que esa decisión es sumamente relevante porque si estamos formando un nuevo patrimonio, generar un patrimonio significa que va a tener su activo, va a tener su pasivo, va a tener bienes, derechos, pero también va a tener deudas. Y por lo tanto interesa saber qué va a pasar con esas deudas. Por ejemplo, estoy pensando, la mujer adquiere un vehículo por herencia, dentro de un legado o donación en su caso, y quiere venderlo. Bueno, y con el dinero, además pide un préstamo al banco y con eso se quiere comprar un departamento. ¿Esa obligación que contrae frente al banco va a ingresar al patrimonio reservado o va a ingresar a un patrimonio distinto? Creo que también es un tema que no está claro en el proyecto. En tercer lugar, dice, al término de este régimen, ¿qué suerte van a pasar con estos bienes? ¿Van a seguir la misma suerte del patrimonio reservado? O sea, va a haber que estudiar si la mujer acepta los gananciales o renuncia a los gananciales. En cuarto lugar, dice que la mujer se considerará separada de bienes, pero solo para efectos de enajenar. O sea, entiendo que si ella va a adquirir algo, eso que adquiere no ingresa a este patrimonio. ¿Qué va a pasar con los frutos que generen esos bienes? ¿Van a ingresar a este patrimonio o siguen las reglas generales en materia de sociedad conyugal? Y un quinto aspecto que también creo que tiene algunas implicancias es que jurídicamente la palabra enajenación tiene dos sentidos. Un sentido amplio, que significa no solamente transferir el dominio, sino que también constituir derechos reales distintos del dominio. Por ejemplo, la mujer adquiere dentro de una herencia un inmueble, lo puede hipotecar, porque eso sí es enajenación en sentido amplio. Pero en sentido restringido, enajenar es solamente transferir el dominio. Entonces, dependiendo cómo entendamos la palabra enajenación, va a ser las facultades que le vamos a estar concediendo a la mujer. En segundo lugar, hay una indicación que lo que busca es modificar el artículo 1726 de la siguiente manera. Dice, agrégase en el inciso primero a continuación de la palabra raíces la expresión muebles y en segundo lugar se elimina el inciso segundo. El artículo 1726 reglamenta precisamente lo que pasa con las adquisiciones a título gratuito por parte de cualquiera de los cónyuges en un régimen de sociedad conyugal. Y efectivamente la disposición distingue entre inmuebles que están en el inciso primero y los muebles que están en el inciso segundo. Y los inmuebles ingresan al patrimonio propio del cónyuge asignatario o donatario y los muebles ingresan al patrimonio social. De esta indicación, yo entiendo que el efecto es que todos los bienes, sean muebles o inmuebles que se adquieran a título de donación, herencia o legado, ingresan al patrimonio propio. Pero tenemos un serio problema que, como lo dijimos al comienzo, el patrimonio propio de la mujer no es administrado por ella, sino que es administrado por el marido. Lo que significa que esta indicación no es acorde al propósito que aparece declarado en el título del proyecto. En lugar de facilitar la enajenación, la estaría dificultando porque esta administración le correspondería al marido y por lo tanto es él el que tendría que entrar a enajenarlos. Además, se nos produce un segundo problema como consecuencia de esto. El marido, dentro de las reglas de la administración del patrimonio propio de la mujer, en principio puede enajenar los muebles sin necesidad de la voluntad de la mujer. El artículo 1754 exige la voluntad de la mujer solamente para enajenar inmuebles, por lo tanto los muebles no están dentro de esa excepción. Y el 1755, que sí es aplicable a los muebles, solamente exige esa autorización cuando la mujer, o cuando se trata de enajenar o gravar otros bienes, así es la expresión y por eso se aplica a los muebles, pero que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie. O sea, si la mujer está recibiendo una suma de dinero, por ejemplo, no está dentro de la excepción del 1755 y por lo tanto el marido dispone de ese dinero sin pedirle autorización a ella. Finalmente, dentro de lo que es la administración del patrimonio propio de la mujer, el artículo 138 bis dice que si el marido se niega justificadamente a enajenar estos bienes propios de ella, ella debe pedir autorización judicial y por lo tanto en lugar de facilitar nuevamente la enajenación de estos bienes, lo estamos dificultando más porque si el marido no quiere, la mujer tendrá que recurrir a la justicia.
En tercer lugar, tenemos una indicación que busca reemplazar el encabezado del artículo 166 del Código Civil y lo que busca es eliminar la exigencia de que la liberalidad se deje bajo condición. Que estos bienes no sean administrados por el marido, de lo cual yo entiendo que lo que se busca es que todo lo que adquiera la mujer a título de donación, herencia o legado ingrese a este patrimonio especial del artículo 166 y que por lo tanto ella sí tendría la posibilidad de administrar y de enajenar estos bienes. Creo que esta indicación se acerca más al propósito declarado en el título del proyecto, pero de todas maneras creo que hay que afinar porque también se presentan algunos problemas. En primer lugar, no se advierte la necesidad de exigir esto de la aceptación de la mujer, porque en el sistema de adquisición de derechos en nuestro país nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. Por lo tanto, sea que se trate de donación, herencia o legado, siempre se necesita de la aceptación de la mujer de acuerdo con las reglas generales en materia de sucesión por causa de muerte, por lo que exigirlo nuevamente en el artículo 166 puede que sea reiterativo. En segundo lugar, subsiste la inquietud en torno a qué ocurre con otras adquisiciones a título gratuito distinto de la donación, la herencia o el legado. En tercer lugar, me surge la duda, ¿y por qué no se incluyen acá los bienes adquiridos por la mujer antes de casarse? O sea, ¿cuál sería la razón para excluir y generar un estatuto distinto si el título de adquisición es el mismo, donación, herencia o legado? Este sí tiene un problema, que hay una incongruencia con el título del proyecto, porque hablaba de los bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte y acá se está incluyendo la donación que no es por sucesión por causa de muerte, sino que es una adquisición por acto entre vivos. Y creo que también habría que hacer otras modificaciones, porque todo lo que se ha señalado hasta ahora funciona súper bien cuando la mujer es la única heredera. Pero si ella es una heredera más, puede tener interés en que se provoque la partición o se nombre un partidor. Y con la reglamentación que tenemos al día de hoy, quien debe actuar es el marido con la autorización de la mujer. En consecuencia, creo que también tendría que reformarse estas dos disposiciones para que la mujer efectivamente tenga un derecho real a enajenar estos bienes que ha adquirido por sucesión por causa de muerte. Eso es mi presentación y por favor, quedo a vuestra disposición por todas las consultas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Opaso, por sus insumos que nos entrega para este proyecto, que pensábamos que era un artículo único simple y se ha ido complejizando. Meternos en el Código Civil no es fácil, ¿no? Entonces, yo voy a entregar la palabra a los colegas, porque aquí hay distintas propuestas. La primera inicial del colega Letelier es impactar en el artículo 150, patrimonio reservado a la mujer. Después hay otras propuestas, como usted bien reseña, en el 166 y en el 1726. Entonces, la complejidad además es que el proyecto se refiere nada más que a la herencia, y acá tendríamos que donación o legado. Usted le incorpora un ingrediente complejo, los bienes adquiridos por la mujer antes del matrimonio. Entonces ahí tenemos que se puede ir complejizando aún más la figura de patrimonio de la mujer que podamos instalar. Entonces, yo quisiera que fuéramos despejando, porque al parecer en el artículo 150, patrimonio reservado a la mujer, no amerita incorporar ahí la modificación, ¿cierto? Eso podríamos despejarlo desde ya. Y que está ahí en el artículo único, en el artículo, que es lo que el detalle pequeño que nos propuso el senador Letelier, que agregar al artículo 150 el inciso final que decía: se considerará también separada de bienes respecto de la enajenación de aquellos bienes muebles e inmuebles adquiridos a título de donación, herencia o legado. Eso iría como inciso segundo del 150. No, inciso final, perdón. Sí, inciso final. Toda mujer casada. Sí. Es la segunda. Es la segunda. Ya. Entonces eso, para ir despejando, porque coinciden los profesores y la profesora que hemos escuchado, que no está bien ubicada la propuesta en el 150 incorporando este inciso final. Entonces podríamos despejar. Senador Letelier, le ofrezco la palabra para que vamos despejando y podamos avanzar en una materia que es muy importante. El objeto era provocar la discusión, se hizo la alusión al 150. Es evidente que eso era para
iniciar esta reflexión. En las dos audiencias que hemos tenido se han referido a lo que fue la propuesta del senador Huanchumía en sala de tratar de hacerlo a través del artículo 1726, que tampoco es la mejor geografía, por cuanto todo indica que hay coincidencia con las dos personas que hemos escuchado, dos expertos. Queríamos ir por los artículos 160 y siguientes, y hacer las adecuaciones. Yo creo que ese es el mejor camino. Lo que queremos es abordar algo producto de una mala institución que es la sociedad conyugal. Entonces, y eso va a demorar más en cambiar. Yo recogería la propuesta y agradecer mucho al profesor por su aporte. ¿Podríamos avanzar entonces, pues lo señalado por el senador Letelier, de ir rechazando o retirando la del 150? Las indicaciones formalmente, ¿no? Sí, las tenemos. Están en el texto comparado en su carpeta. En la página 1 está el Código Civil, el texto aprobado en general por el Senado, donde aprobamos en general nosotros acá en la comisión y en la sala, incorporar este inciso final de 150, que entonces tendríamos que a lo mejor empezar a señalar que vamos retirando, ¿no? Para... La sugerencia tanto del profesor que nos acompaña como de la profesora Prado fueron traducción e indicaciones. Entonces mi única inquietud, yo siento que pero que podemos despejar para concluir la presencia del profesor Opaso, para ¿ya? profundizar en el 166. Está bien. Entonces despejemos del articulado la indicación número 1, ¿cierto? La número 2. Y en la página número 3 de la senadora Ebensperger. Entonces retiraríamos las indicaciones hasta la página 5. En la página 6 hay una indicación número 3 de la senadora Ebensberger, que lo hizo presente en la sala, después participó en nuestra comisión, y ella apunta al 166. Quizás esa la podríamos leer, y aquí vienen las observaciones que hizo la profesora Prado, y tenemos presentes las observaciones del profesor Opaso. Así que lo podríamos leer, por favor, Pilar. Sí. La senadora Ebensperger propone reemplazar el encabezado del artículo 166, que está aquí en la primera columna, por el siguiente. Si a la mujer casada se hiciere una donación o se dejare una herencia o legado, y si dicha donación, herencia o legado fuere aceptado por la mujer, se observará la regla siguiente. Eso dice la indicación. Y como dijo el profesor, en el fondo la indicación elimina que el marido tenga la administración. Exacto. Que no tenga la administración. Exacto. ¿Y eso se puede incorporar? Sí, no hay problema. Entonces podríamos revisar que haría la indicación de la senadora Ebensberger se podría modificar con la observación que hace el profesor. ¿Sí? Si a la mujer casa, si a la mujer casa, ¿cómo propondría una? Si la mujer casada se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado, y si dicha donación, herencia o legado fuera aceptada por la mujer, se observará la regla siguiente. O sea, en general, yo creo que esta indicación va en el sentido del título del proyecto. Solamente que esa necesidad de la aceptación por parte de la mujer desde el punto de vista técnico es innecesaria, porque ya en las reglas sobre la sucesión por causa de muerte, el 2225 y siguiente, y en materia de donación, en 1386 y siguiente, ya se exige la aceptación del asignatario y del donatario. Por lo tanto, solamente es un tema técnico porque sería redundante, pero no perjudica si se quiere dejar esto así como está. Claro, exactamente. Llegamos a la misma conclusión aplicando las reglas generales en materia de donación, herencia o legado. Muy bien. Ofrezco la palabra. El senador Letelier. Si la mujer casada se hiciera una donación o se dejara una herencia legado, se observarán las siguientes reglas. Exacto, con eso es suficiente. Llegamos exactamente Hay que sacar a la misma el tema de la conclusión. mujer, ¿cierto? Sí. La aceptación, que fuera aceptado, porque eso se da por sentado. Necesariamente tiene que haber aceptación. Exactamente. Después de si dicha donación, herencia o legado fuera aceptado por la mujer. Similar a esa regla. Entonces podríamos
leerlo, Pilar, Claro. para ver si lo podemos votar. El encabezado quedaría así: si a la mujer casada se hiciere una donación o se dejare una herencia o legado, se observarán las reglas siguientes. Exacto. Ya. ¿Colegas? De aprobar la indicación de la señora Lebesberger con esa modificación. Ya. Ofrezco la palabra, si no la ponemos en votación. No, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Unánime? Sí. ¿Senadora Aravena? Sí, estamos de acuerdo. Esto permite, ¿Senador Letelier? mi duda es que solo con esto permite que administre libremente su... Sí, porque se aplican las mismas reglas que nosotros mencionamos acá, del artículo 166, solamente se cambia el encabezado. Por lo tanto, respecto del número 1, se aplica la disposición del artículo 159, 160, 161, etcétera. O sea, que esto se refiere a que cada cónyuge va a administrar, en este caso la mujer va a administrar separadamente estos bienes y va a tener la libre disposición de ellos. Se elimina esta referencia a la condición precisa. Exactamente. Presidenta. Qué Sí, horrible que senadora exista. Proboste. Presidenta, uno de los temas que también nos hacía hincapié nuestra invitada anterior, y aprovechando que está acá también el profesor, podríamos hacer la consulta, porque lo que hace el 166 es respecto de si la mujer casada se le hiciera esta donación. Pero ella nos hacía hincapié en qué es lo que ocurría después, con la disolución de la sociedad Es la regla tercera. conyugal. ¿Ya? La tercera y eso yo también creo que es relevante, porque a mí me surge la duda. Si nosotros dejamos o cambiamos solamente el encabezado, la regla tercera dice pertenecen a la mujer los frutos, que las cosas Claro. que administre, todo lo que adquiera. Pero disuelta la sociedad conyugal se aplican a esos frutos y adquisiciones las reglas del 150. Claro. Y el 150 dice que el patrimonio La participación. reservado, la suerte del patrimonio reservado va a depender de qué es lo que haga la mujer o sus herederos. ¿Por qué razón? Porque este patrimonio reservado del artículo 150 se ha entendido por algunos autores como una simple administración separada. Es decir, mientras está vigente la sociedad conyugal, la mujer realiza un trabajo separado del de su marido, genera un patrimonio distinto que lo va a administrar ella, puede hacer con lo que quiera. Pero disuelta la sociedad conyugal, la mujer tiene que tomar una decisión. Claro. Ella acepta la mitad de gananciales que le corresponde del patrimonio social, o sea, la mitad del patrimonio Todo esto social, el patrimonio o común. repudia, rechaza esa mitad de gananciales, la mitad del patrimonio social. Pero dependiendo de la decisión que tome es lo que va a pasar con este patrimonio que tenía por el momento separado. Porque si ella dice, me quiero quedar con los gananciales, entonces todo este patrimonio del 150 se suma al patrimonio social y eso es lo que se va a dividir entre los dos Claro. cónyuges. No queremos Por el eso. contrario, si nosotros la mujer dice, yo quiero renunciar a los gananciales, no me llevo nada del patrimonio social, me quedo con todo el patrimonio esto. del artículo 150. Mi profesora lo explicaba diciendo acá la mujer saca la calculadora. En el fondo, ¿qué le conviene más? ¿Quedarse con la mitad de gananciales o quedarse con el patrimonio del 150? Si la idea es que la mujer se quede completamente con este patrimonio, con todo lo que reciba a título de donación de herencia legado, el número 3 tendría que eliminarse. Ahora, las reglas 1, 2 y 3 impactan sobre esta definición que estamos... No. ¿No? No habría, porque estas son las reglas por las cuales se rige este patrimonio y el encabezado lo que nos dice es cuándo se forma este patrimonio. Por lo tanto, uno podría agregar 10 reglas más, pero el cuándo se forma, eso queda definido en el encabezado del artículo 166. Sí, Presidenta, claro, pero de acogerse la modificación al 166, tal como nos explicaba también nuestra invitada anterior, es necesario mirar qué es lo que ocurre con otros artículos del Código Civil, por ejemplo, el 1225, el 1322, el 1326, el 1411, en lo que respecta a la aceptación de una asignación, con el propósito de que ya no requiera la comparecencia del marido con autorización de la mujer en la partición de bienes, en el nombramiento del juez partidor y en la aceptación de una donación. Entonces esto igual tiene implicancias, porque efectivamente nosotros sacamos en la frase que decía en que si la mujer aceptaba esta donación, pero no hemos resuelto
el que hoy día todavía el cónyuge sigue jugando un rol en esta aceptación, que eso está en otros artículos del Código Civil, que es el 1225, el 1322, el 1326 y el 1411. Habría que derogar un tercer artículo. En el 1749. Presidenta. Senadora Aravena. Yo entiendo que es tan importante resolver esto y de complejidad, porque partimos con un artículo y ahora estamos en otro que tiene varias implicancias. Yo sugeriría, así como hemos trabajado también los comités técnicos, poder revisar todas las implicancias que ambos profesores nos han planteado y poder traer una propuesta para la próxima sesión que permita redactar de mejor manera tomando en cuenta todo lo que nos han planteado ambos, porque aquí no es tan simple, digamos, una cosa afecta a otra y como todos estamos claros en que esto hay que resolverlo, yo sugeriría que tomando y felicitar igual a la Secretaría por el trabajo que hizo de agregarnos la sistematización, que en el fondo es bastante coincidente con la de la otra profesora. Yo sugeriría que armemos una comisión de trabajo y reestructuremos el proyecto entendiendo que el fin último es el que todos queremos que esto se resuelva pronto. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Sostener que lo metemos al Código Civil. Algunos van a seguir queriendo mucho a Andrés Bello y otros van a ir odiando. Lo que ocurre es que el código está estructurado en una lógica patriarcal y en la medida que no vamos a eliminar todo en esta vuelta. Entonces, yo me trataría de acotar a lo que fue la propuesta, tanto del profesor que nos acompaña como la profesora que estuvo con nosotros la vez pasada. Lo único que yo agregaría es la referencia a los artículos 1322, 1326 y 1411, que tiene que ver con ciertas actuaciones sobre los bienes donados y heredados, y lo dejaría hasta ahí, porque si, Eso habría que... no, pero si nos ampliamos más, vamos a llegar a la sociedad conyugal de un paso. Entonces lo perfecto enemigo de lo bueno. Yo trataría de acotar a estos ámbitos, que la Secretaría pueda recoger lo que ha sido lo expuesto por los profesores y quedarnos hasta ahí. Yo la verdad creo que ir más allá, vamos a ir abriendo cada vez más temas y vamos a terminar sin hacer nada. Bueno, acá uno termina a distanciarse completamente de Andrés Bello, porque se da cuenta cómo codifica una cultura de discriminación brutal a las mujeres. Pero hay Podríamos inclusive, Presidente, hacer una crítica mayor, no solo del código. Nuestro modelo educativo, nuestro modelo educativo se funda en esta disputa entre... Profesor, le doy la palabra para hacerle una pregunta y que las pueda responder. Porque también tenemos acá por la profesora Prado, en que señaló que se podría incorporar una norma, bueno, un poco distinto en el sentido que planteó el senador Letelier de llegar hasta aquí, que resuelva una eventual conexión entre patrimonios denominados satélites, que son el 150, 166, 167. O sea que la idea es de qué manera conversan estos satélites, digamos, y que no se colisionan, no tienen eso. Ya. Le doy la palabra, profesor. Bien. En realidad estos patrimonios satélites, cada uno atiende a una lógica distinta. Si se justifica mantenerlos separados, puede ser realmente inoficioso, solamente porque en el fondo, ¿cuál es la idea de los patrimonios satélites? La idea es simplemente que la mujer tenga la administración de determinados bienes. ¿Cómo llegamos a esa administración separada? 150 por el producto de su trabajo separado del marido, 166 por lo que acabamos de examinar acá y 167 porque la mujer se reserva en las capitulaciones prematrimoniales la posibilidad de administrar separadamente ciertos bienes. Si todo eso se puede refundir en un solo patrimonio, decir la mujer tendrá este patrimonio integrado por tales partidas y se regirá por tales reglas, no veo ningún inconveniente. Esta distinción arranca fundamentalmente de que fueron incorporadas en distintas épocas. O sea, de hecho, el 150 no es originario del Código. Entonces, obviamente, don Andrés Bello ni siquiera se pasó por la cabeza que la mujer iba a empezar a trabajar separadamente del marido. Entonces, exactamente. Entonces,
Por esas razones que existen, nos incorporaron de manera separada, pero si pudiéramos articular todo en un solo patrimonio que administre la mujer, no habría ningún inconveniente. Ahora, otro punto, y esto permítame por favor, y lo digo con mucho respeto, pero si estamos pensando en darle una verdadera igualdad a la mujer, hay algo que todavía no tiene explicación, por lo menos en nuestro sistema, y que es que el patrimonio propio de la mujer no lo administre ella. Esa fue una incongruencia que quedó con la ley 18.802, en que se decía, bueno, esta es la ley de la mujer, se proclamó la plena capacidad jurídica de la mujer, pero hasta el día de hoy, año 2019, ella no administra su patrimonio propio. Entonces, quizás no es la oportunidad, pero dejo sembrada por lo menos la inquietud de que ese es un punto en el que necesariamente hay que trabajar, porque esa discriminación sé que no tiene ningún tipo de fundamento. Pero es tan profunda esa discriminación, profesor, que lleva casi 20 años la tramitación de la modificación de la sociedad conyugal. Y es por eso que estamos haciendo los otros parchecitos. Pero lo tenemos acá en la comisión y empezaremos a tramitar, por cierto, ya la modificación más integral, porque esto en realidad los satélites son incorporaciones, sí, porque las mujeres ha cambiado la realidad y las mujeres hemos ido necesitando administrar nuestro propio patrimonio. Así es. Ya, bueno, no sé, yo creo que la propuesta de la senadora Aravena es buena, sí, que con todas las luces que nos ha entregado el profesor Opazo, lo que recogimos de la profesora Prado, nos va a permitir legislar con más instrumentos. Me quedo a su disposición, sí, para lo que necesiten y pueda apoyar, yo encantado. Nos ha entregado muchas luces. Muchas gracias, profesor. Senador Letelier, estamos concluyendo de entregar a nuestros asesores y nosotros en conjunto trabajar por esta modificación que hemos concordado de modificar el encabezado del 166 y quizás avanzar algunas ideas en que seamos más herejes o herejas con Andrés Bello, ¿no? Que a lo mejor algunas cositas más le podemos mover. Felicitar al senador y felicitar al senador Letelier, porque sí, este debate, yo le decía, esto es la punta del iceberg, lo que él ha mostrado, y las inequidades a lo largo de todo nuestro código son mucho más profundos. Sabemos, en esto no lo vamos a hacer todo en la primera instancia, pero este ha sido un debate muy enriquecedor y agradecemos también aquí a la academia el esfuerzo que hacen de acompañar este proceso por avanzar en más justicia y más equidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Por haberse cumplido. ¿Habrá otro tema, colega? ¿No? Pero lo vamos a invitar, si tiene otras áreas del